La sangre corría por las calles y el aire estaba cargado de un terror palpable. La figura de Vlad el Empalador, un hombre cuya crueldad no conocía límites, dejó una marca imborrable en la historia. No era un líder común, sino un monstruo que, con una sed insaciable de venganza, transformó su país en un infierno de tortura y muerte. Sus enemigos no solo morían, eran sometidos a sufrimientos tan indescriptibles que las leyendas sobre él no dejaban de crecer. Su nombre resonaba como una condena, y su figura inspiró la creación del monstruo más temido de todos los tiempos, Drácula. Vlad el III, conocido como Vlad el Empalador, nació en 1431 en la región de Transilvania, en lo que hoy conocemos como Rumanía. Criado en un ambiente de traiciones y luchas internas, su infancia fue lejos de ser tranquila. A los 11 años, fue tomado como rehén por el Imperio Otomano, donde sufrió humillaciones que marcaron su carácter. Cuando regresó a su tierra natal, no fue el niño inocente que había sido antes, sino un hombre decidido a recuperar el trono a toda costa, sin importar el costo humano. La sed de venganza que llevaba dentro se desbordaría en un torrente de sangre. La principal característica que lo hizo temido y famoso fue su método de tortura: el empalamiento. Un acto tan cruel y aterrador que las leyendas sobre sus víctimas empaladas se extendieron rápidamente por toda Europa. Las historias que se cuentan varían en detalles, pero todos coinciden en que Vlad utilizaba el empalamiento no solo como un medio para ejecutar a sus enemigos, sino como un espectáculo de terror diseñado para infundir miedo en aquellos que lo desafiaban. La sensación de desesperación y dolor de las víctimas se prolongaba durante horas, a veces días, y la sangre de los cuerpos se derramaba por el suelo, convirtiendo las escenas en una especie de macabra escenografía. Las víctimas no eran solo soldados o nobles, sino también campesinos y aldeanos que cruzaban su camino. Se cuenta que, en una de sus más famosas matanzas, Vlad mandó empalar a más de 20.000 prisioneros de guerra turcos. Estos cuerpos eran colocados a lo largo de los caminos y ciudades, creando lo que se describió como un bosque de cadáveres. Algunos relatos históricos aseguran que la visión de este espantoso espectáculo era tan perturbadora que los enemigos de Vlad huían enloquecidos de miedo, sin tener fuerzas para siquiera enfrentar al ejército de Valaquia. Para él, esta era la forma de asegurarse de que su reinado nunca fuera cuestionado: el terror absoluto. Y, por supuesto, cada cuerpo empalado servía como una advertencia para quienes pensaran en desafiar su autoridad. El propio Vlad, al parecer, disfrutaba de la agonía de sus víctimas. No solo mataba por el simple hecho de hacerlo, sino que observaba, desde su castillo, las horribles muertes que infligía. Hay testimonios de sus súbditos que aseguran que disfrutaba viendo cómo los prisioneros morían lentamente, su expresión de sufrimiento siendo un espectáculo que lo llenaba de satisfacción. A sus enemigos les imponía una muerte lenta y pública para que todos pudieran ver lo que les pasaría si se atrevían a oponerse a su reinado. Los relatos varían, pero muchos aseguran que sus víctimas eran despojadas de su ropa y empaladas por el recto, con el poste atravesándoles lentamente, lo que provocaba una agonía prolongada. Pero Vlad no solo utilizaba el empalamiento como una forma de tortura física, también se especializaba en manipular la mente de sus enemigos y sometía a su propio pueblo a un control psicológico que traspasaba los límites del horror. Sus actos no solo eran conocidos por su crueldad, sino también por su astucia. En su época, se cuenta que en una de sus más terribles campañas, Vlad hizo que los nobles de la región se reunieran en su castillo bajo la promesa de una cena amistosa. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con una macabra sorpresa. Los sirvientes les sirvieron los platos mientras les mostraban las cabezas de aquellos que se habían atrevido a desafiarlo. Los cuerpos, aún empapados en sangre,
eran una señal clara de que nadie estaba a salvo bajo su reinado. Incluso aquellos que pensaban que tenían la protección de Vlad terminarían enfrentando un destino igual de brutal. Los relatos sobre Vlad también mencionan su fascinación por la crueldad como una forma de crear un imperio basado en el miedo. Uno de los episodios más perturbadores de su reinado fue su famosa Noche de los Rostros. En esta noche, Vlad mandó prender fuego a una ciudad entera y, mientras las llamas consumían las casas, hizo que los prisioneros fueran quemados vivos dentro de las mismas. Según los testimonios, aquellos que intentaban escapar del fuego eran recibidos con una flecha o una espada. Las llamas, el humo y los gritos eran la única respuesta de Vlad a sus enemigos. Este tipo de barbaridades se sumaban al terror psicológico que sembraba en la población, quienes vivían con la constante amenaza de ser empalados o quemados vivos. Aunque Vlad utilizaba el terror para controlar a su pueblo y someter a sus enemigos, también empleaba el miedo como una herramienta para dominar los conflictos políticos en su región. Se dice que incluso sus aliados más cercanos temían su crueldad y, cuando no cumplían con sus expectativas, caían rápidamente en la misma suerte que sus enemigos. Un príncipe aliado a Vlad, cuando descubrió la brutalidad con la que trataba a sus prisioneros, trató de huir. Sin embargo, al intentar escapar, fue capturado y empalado frente a su propio ejército, como un recordatorio de que nadie estaba por encima de su voluntad. En la mente de Vlad, la traición no solo se castigaba, sino que se exhibía de manera que todos comprendieran lo que ocurriría si alguien osaba cruzar la línea. El legado de Vlad es tan poderoso que la figura del vampiro, Drácula, es inseparable de él. No solo fue su nombre lo que inspiró la leyenda de Bram Stoker, sino su terror visceral, su carácter despiadado y su habilidad para manipular la muerte. La figura de Drácula no es solo la del vampiro sediento de sangre, sino la del hombre cuya brutalidad y dominio de la muerte lo convirtieron en una figura eterna de horror. Vlad no solo hizo historia, sino que creó una mitología que, hasta el día de hoy, sigue aterrando a la humanidad. Vlad el Empalador no solo fue un tirano medieval, fue el producto de una época que admiraba y temía la violencia, la manipulación y el control absoluto. Su historia, impregnada de sangre y sufrimiento, se mantiene viva a través de los siglos, alimentada por relatos que no solo hablan de un hombre despiadado, sino de un monstruo que, sin ningún remordimiento, llevó a cabo actos tan macabros que se convirtieron en leyenda. Cada uno de sus crímenes, cada uno de los horrores que creó, lo convirtieron en una figura que trasciende los límites de la historia para convertirse en mito. Aunque Vlad el Empalador murió hace siglos, su nombre sigue siendo sinónimo de terror. No solo como el hombre que inspiró la figura de Drácula, sino como el líder cuya obsesión con el sufrimiento y la muerte lo elevó al estatus de leyenda. Y quizás, en la oscuridad de la noche, aún se puede escuchar el eco de su nombre, un susurro que lleva consigo el recuerdo de un reino de sombras y sangre. Si te ha fascinado conocer los detalles oscuros de la vida de Vlad y quieres más historias de horror, asegúrate de suscribirte, darle like al video y dejarnos tus comentarios. ¿Qué otros personajes oscuros de la historia te gustaría conocer? Nos vemos en el siguiente video. No olvides activar la campanita para seguir descubriendo los secretos más aterradores del pasado.